Bueno, zergatik agertzen naizen hemen gaur parlamentuan adierazi nahi dut. Badaramagu ia urtebete Espainiako Senatuan lanean, eta pentsatu nuen okazio ona zela bertan zer egin dudan argitzeko. Eta horregatik nago hemen eta horretarako nago hemen. Eta noski Nafarroako parlamentuari nire eskerrona erakutsi nahi diot, areto hau, prentsaurreko hau eman didan aukeragatik. En primer lugar, quería agradecer al Parlamento de Navarra el haber cedido esta sala para dar cuenta de la tarea que como senador autonómico he desempeñado desde que el día 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier y Día de Navarra, se constituyó el Senado en un pleno que, como ya sabéis, me correspondió de alguna manera iniciar al haber sido el primer senador en presentar las credenciales. Fue para mí una jornada importante y espero que para las navarras y los navarros también, porque aparte de ser, como digo, el día de Navarra, el Día de San Francisco Javier y el Día del Euskera, di inicio a la legislación, a la legislatura en euskera, la lengua navarrorum, algo que no estaba previsto y que supuso un pequeño paso adelante en la defensa de la identidad de nuestra comunidad. La verdad es que hay una sensación bastante extendida en la sociedad de que el Senado no sirve para nada, y no es cierto. El Senado es bastante más que una Cámara de segunda lectura, una Cámara que revisa lo que ha aprobado el Congreso. Existe algo parecido al Senado en todos los ordenamientos de los sistemas democráticos y su objetivo es precisamente equilibrar los desajustes que puede producir un sistema de pura proporción en función de la población. La Cámara Alta da voz a los territorios con menos población y, por tanto, es un mecanismo de compensación que hoy día, en que los territorios periféricos son más castigados por la despoblación, es más necesario que nunca. Además de poder vetar o incluso modificar leyes que provengan del Congreso, el Senado tiene una función clara de control de la acción del Gobierno. El Senado tiene capacidad, y de hecho lo hacemos casi a diario, para exigir cuentas al Ejecutivo de lo que hace y también para proponer acciones de Gobierno. Al tratarse de una Cámara territorial que representa a las comunidades autónomas, el Senado tiene además una mayor sensibilidad para abordar temas más locales que se escapan a la acción del Congreso, que se dedica a políticas más partidistas. Y antes he hablado que tenemos capacidad de modificar o de vetar leyes, también tenemos capacidad de proponer leyes, algo que muchas veces se suele olvidar. Por eso hay gente que se pregunta, ¿es el Senado una herramienta útil para la ciudadanía navarra? La respuesta es que sí. Sin el Senado, la ciudadanía navarra estaría menos amparada, también es verdad. ¿Y por qué? Pues porque los asuntos que afectan a Navarra quedarían huérfanos sin una Cámara que se preocupa de asuntos más locales y que quedarían en el olvido de un Congreso cuya vocación, como decía, es más globalizada. Y les voy a poner varios ejemplos de la labor que he estado haciendo en el Senado desde ese día 3 de diciembre. Bueno, nuestra presencia en el Senado en representación de Navarra nos ha permitido exigir la parte que corresponde a Navarra de los 5.000 millones del paquete estatal para paliar los efectos de la pandemia en la recaudación autonómica. Y también para exigir la derogación de la Ley Montoro, una ley que tiene o tenía retenidos los remanentes que han logrado ahorrar los ayuntamientos navarros y de todo el Estado y que no pueden invertir en estos momentos de crisis porque la Ley Montoro precisamente hace que estén guardados en una especie de corralito, al menos todavía. Hemos reiterado también al Ejecutivo Central, en nombre del Parlamento de Navarra, la exigencia del cumplimiento íntegro de las transferencias recogidas en el amejoramiento pendientes de traspaso. Es hora de cumplir la ley y de culminar los traspasos que quedan por cerrar.
La presencia en el Senado nos ha permitido, además, demandar al Ejecutivo acciones para paliar la despoblación y garantizar unos servicios públicos que animen a los jóvenes a permanecer o a instalarse en las zonas rurales, un problema que afecta a varias comarcas de Navarra y a otras zonas también del Estado, y para favorecer con desgravaciones la inversión privada destinada a mejorar la calidad de vida en el ámbito rural, en línea precisamente con lo aprobado recientemente por este mismo Parlamento de Navarra. Hemos pedido al Gobierno información sobre temas que afectan directamente a nuestra comunidad en ámbitos muy diversos. El acuartelamiento de Ainzúain y la afección de la edificación de maniobras que pretendía hacer en zonas de paso, tema que, por cierto, está ya en fase de resolución gracias a la gestión del vicepresidente del Gobierno de Navarra, José María Yerdi, o las dificultades que provoca en la extinción de incendios y de atención a las emergencias la zona de exclusión de tráfico aéreo que va desde el sur de las Bardenas hasta Tafalla, algo que denunciaban los bomberos de Navarra, también muy recientemente. Hemos pedido también información sobre el cierre de la planta Siemens Gamesa en Aoiz o las medidas que va a adoptar el Gobierno central competente en la materia para garantizar la seguridad de la ladera derecha del embalse de Yesa, entre otros muchos temas que tienen una afección directa sobre el devenir diario de las navarras y los navarros. Pero la labor que desarrollamos en el Senado no solo afecta a temas locales. Hay muchos asuntos que tienen una proyección más allá, un ámbito mayor, pero que claramente repercuten sobre la calidad de vida y las libertades y los derechos del conjunto de la ciudadanía navarra o de colectivos que trabajan y viven en nuestra comunidad. El abuso en la temporalidad de los empleados públicos que afecta a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de Navarra y que de forma reiterada incumple la normativa de la Unión Europea, es un ejemplo claro de ello y tema que hemos trasladado al Ejecutivo. Nos hemos preocupado también por la financiación de las agrupaciones electorales municipales y de las sanciones que estaban recibiendo estas agrupaciones electorales cuando gastaban más de lo que estaba recogido en la legislación. Nos hemos ocupado y preocupado por temas que afectan a los derechos humanos. Hemos trasladado al Gobierno central la necesidad de una estrategia que aborde de forma integral la prevención de las conductas suicidas en todos los ámbitos, también en el de las personas presas, independientemente de la motivación de sus actos. Hemos impulsado la modificación del Código Penal para erradicar la esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente o para garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas trans. Estamos también trabajando desde la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género, en la que semanalmente están compareciendo las y los responsables de igualdad de las comunidades autónomas y diversos especialistas en la materia. He solicitado la comparecencia del ministro del Interior para que aclare los motivos por los que la Guardia Civil ha denegado la información solicitada por un ciudadano sobre la muerte de Mikel Zabalza. Es un tema sin aclarar después de 35 años, se dice pronto, y es preciso que se haga justicia y se depuren las responsabilidades de aquel acto trágico que concluyó con la muerte en circunstancias no aclaradas de un ciudadano navarro que estaba bajo custodia de la Guardia Civil. Y precisamente en el marco de la guerra sucia solicité también la comparecencia del expresidente Felipe González para que explicara su versión de los hechos tras la desclasificación de un informe de la CIA que apunta a su gobierno como el impulsor de los GAL. Lamentablemente, 36 años después de la primera acción reivindicada por los GAL, el secuestro de Segundo Marey, del que la justicia responsabilizó a toda la cúpula de interior del gobierno de González, parece que en el Estado hay quien sigue tratando de echar tierra sobre la X de quien creó y financió un grupo terrorista que dejó una secuela de 27 muertos a su paso.
Lógicamente, desde una comunidad bilingüe como la nuestra, hemos hecho defensa del cumplimiento por parte de España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y, en concreto, del euskera, una de nuestras dos lenguas propias. También he solicitado el cambio de reglamento del Senado para que se pueda utilizar el euskera en todas las sesiones y evitar así situaciones como la vivida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fue recriminada por la presidenta de la Cámara por contestar en gallego a una pregunta de un senador gallego. Fue una situación francamente curiosa, cuando menos. Bueno, y estas son algunas de las píldoras de las actuaciones que hemos realizado en el Senado. Se trata de 46 preguntas entre orales y escritas al Gobierno, 19 mociones, 8 peticiones de comparecencia, múltiples intervenciones en el Pleno, además de, lógicamente, en las 6 comisiones en las que soy portavoz del Grupo Izquierda Confederal en el que estoy adscrito. Comisiones importantes como son la Comisión Constitucional, Interior, Asuntos Económicos y Transformación Digital, entidades locales, derechos de la familia, infancia y adolescencia, y también en la Comisión Especial, como ya he mencionado, de seguimiento y evaluación de los acuerdos del informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado. Soy también viceportavoz en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. He sido ponente en lo que llevamos de año en el proyecto de ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, así como también en el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves. No quiero acabar sin significar también aquí hoy una actuación muy reciente que, tal y como comenté en la rueda de prensa que di con personas representantes del sector, en fin, entonces dije, me llena de orgullo y satisfacción, aunque el copyright de esta frase es de otro, pero es verdad, me llenó de orgullo y de satisfacción que desde Navarra, con el talante que nos ha permitido gobiernos plurales y transversales en las 2 últimas legislaturas, la actual de María Chivite y la anterior de Uxue Barcos, hayamos logrado por primera vez en el Senado, en lo que llevamos de año, que se apruebe una declaración institucional que, como ya saben, en el Senado exige unanimidad. Después de esta ha habido otra, pero la que presenté personalmente como senador autonómico de Navarra fue la primera que se aprobaba en esta legislatura en el Senado. Por lo tanto, de alguna manera hemos logrado romper con los vetos que habían impedido consensos, una situación inédita, en palabras de la vicepresidenta del Senado, la señora Cristina Narbona, que no es precisamente una neófita en el mundo de la política, y lo hemos conseguido en favor de la cultura, para que la cultura se considere un bien esencial y se proteja como se protegen otras actividades, de modo que incluso en situaciones de excepcionalidad como la actual de la COVID podamos seguir disfrutando todas y todos de un concierto, una obra de teatro, una película proyectada en una sala, etc. Concitamos con esta actuación el aplauso de todo el sector de la cultura y lo hemos hecho desde aquí, desde Navarra, con el talante que nos caracteriza, y hemos recibido el agradecimiento de 700.000 familias, muchas de ellas también navarras, que dependen de los ingresos que se derivan de la taquilla, pues de los conciertos, de las obras de teatro, de las actuaciones de danza, etc. No me quiero extender más, únicamente agradecer la confianza que depositó en mí el Parlamento de Navarra y recordar a la sociedad navarra, a los hombres y mujeres de Navarra, a los ayuntamientos de Navarra, a todo su entramado institucional, económico y social que me tienen a su disposición, con una vocación clara de servir de enlace entre mi tierra y quienes toman decisiones en Madrid que afecten a nuestro día a día.
Si algo he aprendido de mi presencia en Madrid en estos 10 meses es que desde el Senado se pueden impulsar iniciativas que redunden en la mejora de la calidad de vida de las navarras y de los navarros. Es un trabajo intenso, pero que merece la pena y que sin duda da resultados. Por eso, después de estos 10 primeros meses de trabajo en el Senado, les emplazo a vernos de nuevo aquí, pues dentro de otros 10, 11, 12 meses para ver los frutos de este trabajo. Sin más, no sé, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestársela. Sí, bueno, como he terminado hablando de la Declaración Institucional de la Cultura, desde luego el trabajo y la relación con los distintos sectores del mundo de la cultura me hizo consciente de que tenemos que seguir trabajando, profundizando en ese ámbito. La declaración institucional que propuse al resto de grupos del Senado era más amplia. Hubo que pulir muchas cosas, lógicamente, para conseguir esa unanimidad y en este momento tengo en mente ya presentar una moción para que la cultura sea declarada no solo un bien esencial, sino un bien de primera necesidad y tengo la intención de proponer en el Senado una ley que recoja la Ley de Derechos Culturales que aprobamos en la legislatura pasada en este Parlamento, una ley pionera que reconoce la cultura como bien esencial y de primera necesidad y que obliga a los gobiernos, y lógicamente a nivel de Estado que debería obligar al Gobierno central a hacer efectivo el acceso a la cultura. De todas estas mociones, algunas se han podido llevar a pleno, otras no. Tengo alguna moción directamente relacionada con la sanidad, en estos momentos que la presenté entonces, pero en fin, los cupos de intervención son los que son y además es verdad que durante unos meses el Senado estuvo trabajando, pues en fin, a medio gas, directamente, como digo, una moción relacionada con la sanidad y con la COVID. Y tenemos, bueno, pues toda una lista de actuaciones y de acciones presentes y futuras que presentaremos. A corto plazo, esas dos son las dos más importantes. Tengo también alguna pregunta, alguna pregunta que haré muy pronto. También hace poco, en fin, se daban a conocer pues ciertas actuaciones, en fin, no sé si legales, ilegales, pero por lo menos sí criticables del rey emérito. El rey emérito negoció con los Emiratos Árabes la vía férrea desde la Meca hasta... y he hecho una pregunta y una petición de información para que se me traslade toda la información de la negociación y del acuerdo para la construcción de la vía férrea en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes. Creo que es muy importante, que nos puede aclarar muchas cosas, porque Renfe está metida en el consorcio que consiguió el mantenimiento de la vía férrea y tengo la sensación de que esto está siendo un coladero de pérdida de dinero impresionante para Renfe. Y si esto lo unimos con las actuaciones del rey emérito, pues creo que puede ser importante. Hay bastantes cosas más, pero les iré informando progresivamente. Yo quería preguntarle cómo analiza, cómo ve la situación política en Madrid. Tenemos una moción de censura de Vox tras unas semanas. Hay también de tensión entre la comunidad y el gobierno central. Y en este contexto, ¿cómo ve a la mayoría que sostuvo al presidente Sánchez en la investidura? ¿Se la ve consolidada? ¿Si ve riesgo de que se pueda hacer? Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hay un cierto interés, no sé si es solo del poder político, pero hay un cierto interés por parte de los poderes en silenciar mucho el Senado y dar mucha cancha al Congreso.
Y es algo que me llama mucho la atención porque el Senado es una Cámara donde estamos haciendo muchísimas cosas. Tenemos un trabajo ingente y quiero subrayarlo. Y sin embargo yo creo que la traslación de todo este trabajo que hacemos en el Senado a la opinión pública, a los medios, es bastante deficiente. Dicho esto, Madrid es un reñidero. Madrid es un reñidero impresionante. Ayer por la tarde estuve, en fin, como portavoz en dos comisiones, una la de Interior y otra la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y es que casi, más que hablar de cuestiones de interior, más que hablar de cuestiones de asuntos económicos, pues estuvo haciendo política de reñidero. Se mencionó, pues, la Cruz del Valle de los Caídos, la ley de eutanasia, los insultos al rey por parte de no sé. Y es lamentable. Es lamentable que en una situación como esta, en la que la ciudadanía, en la que la sociedad necesita consensos y acuerdos, pues los partidos políticos mayoritarios, los partidos políticos de ámbito estatal, se estén dedicando a reñir entre ellos. La situación es de incertidumbre total, no solo por la COVID, sino porque en este momento tengo la sensación de que los partidos políticos mayoritarios, los partidos de ámbito estatal, se están todos mirando de reojo para ver qué hacen para intentar pescar peces en este río revuelto de la crisis sanitaria y económica. Y es francamente lamentable. El futuro es incierto. El futuro siempre es incierto, pero en estos momentos más que nunca. Yo lo que he hecho varias veces en el Senado es, desde luego, denunciar esta situación de reñidero político y unirme a la voz mayoritaria de la ciudadanía y de la sociedad del Estado, pidiendo acuerdos, pidiendo consensos y que se haga política para dar respuesta a los problemas tan perentorios que tiene la ciudadanía en estos momentos.